Perú se apresta a recibir al Papa Francisco para una visita de 72 horas, con al menos 2 muertos y unos 200 heridos y damnificados por un sismo que en la madrugada del pasado domingo ocurrió en Arequipa. Hubo otro temblor en esa misma región en medio de reclamos al presidente peruano por su inacción ante la emergencia. Aquí el panorama va a ser diferente, pero de todas maneras hay inquietud, protestas, y tal vez quieran hacer patente esto ante la presencia del Santo Padre para que tenga más efectividad. La única preocupación siempre es la altura. Que no les dé, que no se mareen. Como llegan al aeropuerto de Perú, que está en el mar, y luego tienes que subir una montañota, entonces se pone muy mal la gente. Pero creo que esa es la única preocupación, esa. Por la edad y por Sí. la delicada salud del pontífice. Por la edad. Nada más por la edad. No sé si esté delicado, él parece muy sano. Bueno, muy fuerte. La misma edad lo dice. Y sus actividades y su falta de un reposo o un descanso que le recupere de tanta agitación. Pero también puede surgir el efecto ejemplo, pues que personas que nunca hubieran pensado en hacer algo ante lo ocurrido en Chile decidan manifestarse ante el Papa, ¿no? Pudiera ser, hay que esperar a ver qué tan lesionado está este otro país por ese tipo de agresiones de ministros de la fe. Pero creo que es oportuno el momento en que llega el Papa a Perú, porque es un momento de desgracia en donde el pueblo está sufriendo los estragos de los fenómenos naturales, quedas muy espantado, y muchas veces en esos momentos es cuando más necesitas tu fortaleza espiritual, digo, para los que son católicos, porque también hay que reconocer que el Papa, independientemente de que sea pastor de la Iglesia Católica, también ha tenido la empatía de muchas otras personas que no necesariamente son católicos y que coinciden con sus ideas revolucionarias, porque eso es lo que lo ha caracterizado. El tener todos esos cambios, el renovar muchas cosas que la Iglesia no había querido mover, entre ellas también el de ver el castigo para los pederastas, el que se tomen acciones ante estas personas. Pero esa acción no corresponde a la religiosidad, no, sino a los tribunales civiles. Él no lo puede impulsar, él hace lo suyo desde acá, porque no hay que perder de vista, es la única religión que pierde clientes. La única. Cada día hay más musulmanes, cada día más rebeldía, sí, inconformidad. Pero es que es la única religión que pierde clientes, es impresionante. Nace gente que debería ser educada en esa religión porque sus papás lo fueron y ya no lo son. Y es curioso que las más radicales cada día absorben gente que sus papás no eran de esa religión y que se convierten. Algo curioso está pasando con ellos. Y yo creo que el problema más grave es de todos los que se dicen católicos y no cumplen con los preceptos. No es que se alejen, sino sencillamente no cambian, vamos, sino sencillamente se dicen católicos y a lo mejor de vez en cuando van a alguna boda religiosa, pero no cumplen con los preceptos, entonces para la Iglesia no existe. Los catequistas se encuentran cada vez con menos cooperación. Y los seminarios tienen menos gente, aspirantes. Y las religiones rivales, sobre todo las de tipo evangélico, pentecostal, son muy activos en su evangelización, se meten hasta la cocina de las casas, van a todos los y prometen
pues el paraíso inmediato, ¿no? Ellos han hecho verdaderas prácticas de venta modernas, como desde la práctica de venta de puerta a puerta, por ejemplo, que a veces hacen los testigos de Jehová, que tocan y están insistiendo, a diferencia de los católicos, que no tienen el deber de convencer a nadie. Parte de la religiosidad protestante, pentecostal, todos estos, es el hacer lo que ellos llaman guerra religiosa, que consiste en intentar convencer al vecino, al amigo, de sus creencias. Entonces resulta que por un lado tenemos personas muy activas y por el otro son católicos sociales, ¿no?, que nada más van a bodas y esto. Es muy notable ese avance Sí. de una lucha que aparentemente no se nota, pero que te visitan y tocan e insisten y te ruegan que les escuches, pero de una manera tan formal, tan cordial, tan respetuosa, que no les puedes cerrar la puerta en las narices. Y es muy fácil verlo. En las iglesias que son de otra corriente, están llenas. Y la Iglesia Católica, en prácticamente todas sus iglesias, ha tenido que reducir oficios. En lugar de empezar a las 7, empiezan a las 8. En lugar de dar 6 misas o 7 misas los domingos, dan 4. A ver, están llegando más datos. Fue un gorro. ¿Nosotros qué entendemos por eso, lo que golpeó al Papa? El que va pegado a la cabeza, que no tiene visera. El que va pegado a la cabeza, que puede ser tejido o de tela. ¿Y que cubre las orejas? Eso es muy común por ahí, en esa zona andina, tejido. Un gorro golpeó al Papa Francisco en la parte izquierda del rostro mientras realizaba su recorrido en el Papamóvil hacia el Parque O'Higgins. Es un héroe, ¿verdad? Chileno, para celebrar la misa en Santiago de Chile, la primera de esta visita al país latinoamericano. En las imágenes captadas por video, que ya algunos medios están publicando, se ve que este gorro impacta contra el pontífice de manera ligera y este se vuelve para ver qué ha sido, pero continúa impertérrito saludando a las personas congregadas al borde del camino. A pesar de que 18,000 miembros de la policía fueron movilizados, es muy difícil controlar a las personas que se apilan para ver y saludar al pontífice lo más cerca posible. Eso no quiere decir que no haya convocado al mismo nivel de multitudes que han caracterizado todas las visitas papales recientes a América Latina, ¿no? Sobre todo de Argentina. Pues las aduanas estuvieron prácticamente atascadas, la cantidad de gente que quería pasar a Chile a ver la visita, ¿no? Entonces esperas de horas para poder cruzar la frontera y multitudes de decenas de miles en todos sus actos. Es una repetición de lo que vimos aquí, pero hay ese factor adicional, que hay grupos muy, muy inconformes, entre los que están los indígenas. Ese tipo de gorro tiene cierto peso, ¿no? Mucho más que cualquier otro elemento para cubrirse la cabeza. Y me extraña que no reporte esta primera información si fue captado el agresor. En esa zona es muy frecuente el gorro tejido de un estambre muy grueso por las características del clima. ¿De llamas, por ejemplo? Sí. ¿O cómo le llaman? Vicuña. Vicuña, alpaca, todos esos animales. Sí, son gruesos. Haz de cuenta un gorrito de bebé, pero de un estambre grueso. Entonces,
Sí, entonces sí puede tener más peso que un gorro de los que usamos aquí, que son de estambres muy suaves, muy Hay un ligeros. puesto ahí en Perisur Ujú, que los tiene. que vende productos peruanos y vende este tipo de gorros con orejeras y unas con un cintas para amarrarse y una borla, que es la indumentaria tradicional en Perú. Y son suavecitas, suavecitas.